Bendiciones, amada iglesia del Señor. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien y bendecidos. Y hoy vamos a tener una palabra muy bonita, muy especial. Así que les invito a que puedan disponer sus corazones, puedan alistar sus Biblias, sus apuntes. Veamos este video de introducción y ya nos vemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículos 11 al 13. Voy a leerlo de la versión Palabra de Dios para todos. Y dice la palabra de Dios: esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Y si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Hoy elevamos nuestra adoración a ti para glorificarte, Señor, para darte honra y gloria por todo lo que tú has hecho en nosotros hasta el día de hoy. Queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y porque hoy, Señor, vamos a estudiar un poco más acerca de este tema. Pedimos para que sea tu precioso Espíritu Santo hablándonos, Señor, a nuestros corazones, edificándonos y trayendo esperanza a nuestras vidas, Señor. Por eso hoy disponemos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el mensaje de la santa palabra tuya. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un pequeño estudio acerca de uno de los atributos de Dios o una de esas cualidades que Dios, digamos que refleja hacia no solamente su creación en general, sino hacia nosotros como sus hijos. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que necesariamente hacer memoria de aquellas ocasiones en las que probablemente hemos visto esa cualidad, esa virtud de Dios en nuestras vidas. Pero también cuando hablamos de fidelidad, en este caso de la fidelidad de Dios, es inevitable pensar de pronto en los tropiezos u obstáculos que como hijos de Dios podemos llegar a enfrentar a la hora de poder llegar a ver esa fidelidad de Dios. Y es que la verdad es que aunque nosotros tal vez muchas veces hemos visto a Dios glorificarse en nuestras vidas, aunque muchas veces hemos visto cómo Dios obra en otros, obra en su creación, obra en medio de cada situación y en medio de nuestras vidas, es inevitable, como lo decía ahorita, que nosotros podamos encontrar ciertas barreras, ciertos tropiezos a la hora de poder ver la fidelidad de Dios a futuro o en el presente. Y por eso es que este tema es tan importante. Es importante que nosotros podamos sumergirnos en la palabra y poder de alguna manera entender cómo es que este atributo de Dios, cómo es que esta virtud de Dios no es algo pasajero, no es algo que de pronto se limita, no es algo condicional o temporal, sino que vamos a ver en este estudio cómo la fidelidad de Dios realmente es permanente, es presente y es eterna para con aquellos a quienes hemos sido amados y rescatados por la obra de Jesús. Ahora quiero, antes de avanzar, que de pronto identifiques cuál es tu momento hoy. Porque de pronto el día a día, las tareas, la cotidianidad no nos permite de pronto comprender en qué momento nos encontramos.
Puede que de pronto sigamos rutinas, trabajar, ir a estudiar, hacer nuestros quehaceres, pero no nos hemos dado cuenta que probablemente estamos viviendo una larga tormenta, un desierto espiritual, que de pronto nuestro estado de ánimo y nuestro estado espiritual de pronto no es el ideal. Y cuando hacemos una pausa, podemos empezar a identificar cuáles son esos factores que en este momento se están viendo reflejados en nuestra vida. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué está pasando? Y si nos podemos dar cuenta, es muy probable que podamos estar en estos mismos momentos experimentando tiempos de adversidad. Sí, de pronto tú dices, no, pero yo la verdad no me siento así, no siento que de pronto esté viviendo esto, pero ciertamente hay algo ahí en tu corazón, hay algo que no te deja estar en paz, hay un cierto sentido de intranquilidad. Y cuando esto aparece en nuestra vida, puede estar relacionado con que no estemos de pronto percibiendo la gloria, la obra y la fidelidad de Dios en nosotros. Cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel, por lo general es cuando testificamos de que Dios se ha glorificado. Pero cuando nosotros de pronto estamos como en ese silencio, como que estamos pensativos, intranquilos, seguramente tiene que ver con que probablemente estamos pasando por un silencio de Dios, probablemente estamos pasando por noticias que nos llegan de repente y nos desestabilizan, llegan a desestabilizar nuestra fe. Así que el propósito del Señor en este día, en este momento en el que estás viendo esta enseñanza, es poder afianzar tu fe, es poder levantar tu fe, fortalecer tu fe, de tal manera que aún en el valle más sombrío que puedas llegar a pasar, aún en medio de la noche más oscura en la cual te veas sumergido, aún en medio de la multitud de preguntas que puedan llegar a tu mente y a tu corazón, tú puedas permanecer firme recordando que Dios siempre será fiel para contigo y para conmigo. Entonces, vamos a ir estudiando 4 circunstancias básicas en las que como cristianos podemos llegar a tambalear en nuestra fe y que el Señor nos llama hoy a recordar en medio de esto que Él como nuestro Dios, que Él como nuestro Salvador, como nuestro Consolador, promete ser fiel. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Así que hoy te animo no solamente a que tomes apuntes, no solamente a que leas los versículos, sino te animo a que recibas en tu corazón estas palabras, a que tú le digas, Señor, gracias por recordarme que en medio de esto o en medio de lo otro, Señor, tú me recuerdas que tú sigues siendo siempre fiel. Siendo siempre fiel. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. Siempre fiel. Siempre fiel. Vamos a arrancar entonces a desarrollar esta enseñanza y vamos a ver un primer punto en el cual de pronto podamos estar nosotros pensando, podamos estar viendo en nuestra vida y cómo el Señor nos va a recordar su fidelidad. Como primero, vamos a ver que aunque nada en este mundo sea seguro, y ya lo vamos a desarrollar, podemos tener la plena certeza, hermanos, de que Dios siempre permanecerá fiel. Y es que antes de leer la palabra de Dios, analicemos este punto, este encabezado, este pensamiento. Y es que, hermanos, la verdad es que nada en este mundo es seguro. Si tú de pronto le apuntas a la economía, a algún negocio, a una situación de la región del país, hermanos, los gobiernos van y vienen, la economía sube, baja. Es decir, no podemos garantizar que todo va a estar normal,
que vamos a tener de pronto seguridad de que nuestra economía esté bien. No, fluctúa, porque este mundo es muy volátil. Las finanzas, el mundo se mueve a diario y no podemos tener certeza de que el trabajo que tenemos hoy lo vamos a tener mañana, solamente pensando en que Dios está a cargo de la situación. Pero si lo pensamos técnicamente, nadie nos asegura que la empresa en la que trabajamos va a perdurar 50 años o que el cargo en el que estoy lo voy a poder mantener. Ahora, si pensamos de pronto en la naturaleza de las cosas, nada es seguro. Hoy en día puede que aquí nuestra ciudad, nuestro país esté en buenas condiciones climáticas, ambientales, pero recordemos, en un momentico surgió una pandemia mundial. En un momento puede ocurrir una catástrofe. En un momento puede suceder alguna situación que desestabilice no solamente la región, sino incluso el mundo. Entonces, hermanos, nada en este mundo es seguro. Nada. Puede suceder una guerra, puede suceder cualquier circunstancia, pero mira lo que dice: en medio de todo esto, aunque esto pase, podemos tener la plena certeza, hermanos, de que Dios, a pesar de que todo esto sea así, Él sí seguirá siendo fiel. Puede que el mundo no sea seguro, puede que el mundo no sea completamente predecible, pero Dios sí es firme, sí es fiel, sí podemos confiar en Él. Leamos qué dice Isaías 54:10. Dice la palabra de Dios: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. Y hagamos una pausa ahí. Vemos cómo en momentos ocurre un terremoto, nadie lo puede predecir y ocurre. Y cuando ocurre esto puede incluso derrumbar montañas. Cosas tan grandes e imponentes en la naturaleza que uno diría, ¿quién puede derrumbar una montaña? Pues puede suceder. Un tsunami, una catástrofe. Pero mira lo que dice la parte B del versículo 10, dice: pero si esto pasa, aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Recibe esta palabra del Señor. Dice: mi pacto de bendición nunca será roto. ¿Dice quién? El Señor, que tiene misericordia de ti. A mí me parece, hermano, muy hermosa esta promesa, porque en medio de la volatilidad, de lo incierto, de lo frágil que es este mundo, podemos tener la certeza de que el fiel amor del Señor para conmigo y para contigo jamás será quebrantado y que Él siempre tendrá misericordia de mí. Así que, hermano, lo primero que puedes hacer es descansar en esta promesa. Que si estás viendo momentos de crisis, que si el país está viviendo crisis, que si la región está viviendo crisis, que si estamos propensos a una catástrofe, que si estamos en la incertidumbre de alguna situación, podemos descansar en que el fiel amor del Señor permanecerá para con nosotros. Puede que de pronto hoy estés sin trabajo. Puede que de pronto haya llegado una enfermedad, un diagnóstico. Puede que de pronto el médico te haya dicho algo. Puede que de pronto el banco haya dicho algo. Puede que de pronto la misma ciencia diga algo. Pero podemos confiar que aún estas cosas que parecen tan seguras, aún se pueden cambiar. Porque el fiel amor del Señor nos guarda y nos protege. Y su fiel amor puede cambiar las circunstancias que son removibles para que las promesas vigentes de Dios se puedan ver permanentes en nuestras vidas. Así que dale la gloria a Dios ahí donde estás, porque tenemos la certeza de la fidelidad de Dios en nosotros. Ahora, como número 2, podemos ver, hermanos, que aunque nosotros actuemos mal, y hago una pausa ahí, aunque como seres humanos nosotros nos comportemos mal,
¿Y a qué me refiero yo con esto? Nosotros como seres humanos incumplimos, fallamos, mentimos en ocasiones, nos equivocamos, podemos cometer errores. Pero dice que aunque nosotros, nuestra naturaleza sea así, podemos tener la seguridad de que Dios siempre permanecerá fiel. Y lo digo, hermanos, básicamente ¿por qué? Porque es que muchas veces, aun siendo cristianos ya de mucho tiempo, de pronto la vida misma nos hace de pronto percibir a Dios como si Él llegase a actuar igual que nosotros. Es decir, cuando nos comprometemos, no sé, a un proyecto, un trabajo, a veces por temas ajenos a nosotros, de pronto que teníamos una cita y llegamos tarde, de pronto teníamos una fecha a la que nos habíamos comprometido a hacer una entrega y por circunstancias no lo pudimos hacer. Entonces eso nos descalifica. Eso nos hace de pronto en momentos irresponsables. Nos hace de pronto perder la confianza ante las otras personas. Por ejemplo, si hay una persona que de pronto te necesite en algún momento, necesite de tu ayuda, de tu consejo, hablar contigo, puede que tú no estés disponible porque estás ocupado, estás viajando, estás con tu familia, estás enfermo. Puede que incluso tú te sientes con esa persona y tú te distraigas. Puede que incluso tú tengas que cuidar a alguien que está enfermo, escuchar a alguien y hasta te quedes dormido. Pero sabes, Dios no actúa igual que nosotros. Si Dios actuara igual que nosotros, no sería Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es perfecta. Así que hermanos, si de pronto las personas te han incumplido, si de pronto tú le has confiado algo a alguien y esa persona te ha defraudado, si de pronto, no sé, tú esperabas algún resultado en alguien, esperabas que la manera de obrar de una persona fuera distinta, pero esa persona no obró bien, no esperes lo mismo de Dios. Ay, entonces yo para qué oro, seguramente Dios está lo suficientemente ocupado para atenderme. Estás comparando a Dios con lo que una persona pudiera disponer en tiempo. Dios es infinito, es eterno. Así que vamos a leer la palabra de Dios para entenderlo. Primero vayamos a Mateo capítulo número 7, versículos 9 al 11. Y mira lo que dice aquí el Señor Jesús. Dice: ¿le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si su hijo le pide un pescado? Mira lo que dice: pues si ustedes, versículo 11, aun siendo malos, o sea, lo que dice Jesús es, ustedes aun siendo imperfectos, siendo humanos, siendo personas seres que tienden a equivocarse, a fallar, si ustedes siendo malos, en su naturaleza mala, saben cómo darle buenas cosas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Hermanos, de pronto, no sé, confiaste en la palabra de alguien, tenías esperanza en que esa persona, esas personas te cumplieran, te respondieran, pero no lo hicieron. O de pronto te respondieron, pero no en los plazos, no en los tiempos, no de acuerdo a lo que estaba planificado. Si el ser humano, siendo malo, siendo equívoco, siendo falible, incluso llega a cumplir, ¿cuánto más no lo hará Dios, que es quien es perfecto, quien es Dios, quien es infinitamente grande y sabio y fiel? Mira lo que dice Oseas capítulo 11 versículos 8 al 9. Acompáñame ahí. Mira, dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Le está hablando a su pueblo. ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿O cómo podré tratarte como a Zeboín?
Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hombre. Me encanta cómo lo enfatiza. Soy Dios y no hombre. El santo en medio de ti y no vendré con furor. Básicamente Dios le está diciendo, si esperas de mí venganza, si esperas de mí que yo obre así, no lo voy a hacer porque te voy a tener compasión. ¿Por qué? Porque soy Dios y lo garantizo. Y no soy como cualquier hombre que incluso te pueda prometer y no cumplir. Hermano, puedes tener la certeza de que Dios está disponible para ti, de que la fidelidad de Dios está disponible para ti siempre, de que las promesas de Dios siguen vigentes, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que confía en Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto antes de ir al tercer punto? Y es que tenemos a un Dios disponible las 24 horas de los 7 días de la semana de cada año de nuestras vidas. Eso no pasa con ningún ser humano, ni siquiera con nuestros más allegados. Y mira lo que dice el Salmo 121, versículo 4. Esta es una promesa maravillosa, hermano. Mira lo que dice. Dice, jamás se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a su pueblo, a sus hijos. Hermano, Dios siempre permanecerá fiel, siempre fiel, aun si los demás o los seres humanos no somos fieles. Aun si eso pasa, Dios sí lo es. Y el tercer punto se relaciona con este, porque mira, aunque las personas nos fallen y aún quienes más amamos. Hago pausa ahí. Ya hablamos ahorita del mundo, de las personas, los negocios, los compromisos, los acuerdos con otros. Pero que cuando quienes nos fallan tal vez son quienes más amamos. Son esas personas más cercanas. Pensemos de pronto en un matrimonio y que uno de los dos le falla al otro, en que tu esposo, tu esposa te falló, tus hijos te fallaron, tu papá, tu mamá te fallaron, tus hermanos, tus amigos, las personas en las que más confiabas, más cercanas, te pudieron haber fallado. Y eso duele. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que eso genera cicatrices y eso genera barreras. Es como si se empezaran a colocar ladrillos y cada vez, o escudos, y cada vez que alguien te falla y entre más cercano sea, como que la barrera, el escudo se hace más grueso. Y lo triste es que esa barrera no solo es hacia otras personas, sino que lo más triste es que esa barrera y ese escudo lo empezamos a levantar hacia Dios. Pero hoy te quiere decir el Señor algo importante. Mira, hermano, aunque te falle, aún la persona a la que más le has confiado, aún la persona a la que más has amado, aún la persona a la que más hayas cuidado, a la que más le hayas dedicado tu amor y tu tiempo y tu cariño y tu trabajo y tu esfuerzo, aún así, dice, aunque las personas nos fallen y aún quienes más amamos, podemos confiar plenamente en que Dios siempre permanecerá fiel. Dice el Salmo 27, versículo 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, aunque mis mismos papás, por circunstancias ajenas a ellos o por voluntad de ellos, me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor ciertamente será y permanecerá fiel, siempre fiel. Isaías 49, 13 al 16 dice, oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan en cantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado, jamás
dice Dios. Jamás. ¿Puede acaso una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Y uno pensaría, ¿acaso una mamá podría no amar a su bebé? Pero hoy vemos un mundo donde las mamás, algunas asesinan a sus bebés. Creen tener el derecho de matar al bebé que se está formando en su vientre. Se creen con el derecho de botar a ese niño a la basura cuando nace, de dejarlo tirado. Mira lo que dice el Señor, pero aún si eso fuera posible, quizás en la época donde estaba Isaías hablando no era tan común ver que una mamá despreciara a su hijo, pero dice, pero aún si eso fuera posible, dice Dios, yo no los olvidaría a ustedes. Aún si tu mamá te rechazó cuando supo que estaba embarazada de ti, aun si tu mismo papá te abandonó, no vio por ti, o vivió contigo toda la vida, pero nunca te amó, dice, yo no los olvidaré, yo seguiré siendo fiel. Versículo 16, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Y quiero citar el versículo número 13 del texto inicial que leímos, de 2 de Timoteo, capítulo 2, pero el versículo 13. Mira lo que nos recuerda el Señor. Si dejamos de ser fieles, si por casualidad de pronto yo me olvido de hablarle a Dios, no oro a Dios porque, ay, se me pasó, ay, no tuve tiempo, ay, es que hoy no quise, hoy me dio pereza, hoy estaba cansado. Mira, si aún eso pasara, Él seguirá siendo, hermano, fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a su identidad, a su carácter. Así que, hermano, tú podrás decir, ay, me quedé dormido orando, ay, me quedé dormido leyendo la Biblia, ay, se me olvidó el ayunar, que yo estaba ayunando, ay, no, yo la verdad Hoy no tengo ganas como de orar tanto. Aun si eso pasa, hermanos. Y esto para que lo tengas presente. Dios sigue amándote, sigue siendo fiel. No pienses que haciendo eso vas a dejar que Dios te ame menos. Y esto no es una excusa para que lo sigas haciendo. Al contrario, es un llamado para que veas el gran amor que Dios te tiene. Y eso te haga querer entonces volver a sus pies, volver a consagrarte a Él, volver a vivir para Él y volver a buscarlo. Y por último, aunque no lo merezcamos, hermano, la verdad es que como seres humanos no merecemos la gracia de Dios. Como seres humanos no merecemos el favor de Dios y la fidelidad de Dios. Es más, Dios no nos debe nada. A veces nosotros oramos diciéndole, Señor, ¿qué pasó con mi sanidad? ¿Qué pasó con el mercado? ¿Qué pasó con ese trabajo? ¿Qué pasó con esto? Como si el Señor nos debiera algo, hermanos, el Señor no nos debe nada. Al contrario, somos nosotros los que estamos en deuda eterna con Dios. Otra cosa es que Él no nos esté cobrando la salvación porque nos la dio por gracia, pero si Él quisiera nos podría cobrar por eso y no podríamos pagarlo, hermanos. La manera de pagarlo sería yendo al infierno por nuestros pecados pagándolos. Pero no es que Él nos deba nada. Así que cuidado cuando oremos, Señor, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? No, Señor, por gracia tú me salvaste y me escogiste. Ahora te ruego que si es tu voluntad, por favor, obra en esto. Es diferente. Aunque no lo merezcamos, podemos descansar en que Dios siempre permanecerá fiel. Aunque no lo merezcamos, hermanos. Y es que realmente no merecemos la fidelidad de Dios. No merecemos que Él mire hacia nosotros. No lo merecemos. ¿Qué dice el Salmo 8? Versículos 3 al 6. Mira lo que dice aquí este pasaje. Cuando veo tus cielos, aquí el salmista está haciendo una reflexión. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo cuides, para que lo visites? Dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor en dignidad que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Lo has hecho un poco menor y lo coronas aún así de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, sobre todo lo has puesto bajo sus pies. Hermanos, es que definitivamente si pensamos en la fidelidad de Dios, es algo sorprendente. Cómo sin merecerlo, cómo siendo pecadores, Dios aún decide amarnos. Cómo siendo tan vil y pecadores, Dios envió a su Hijo para que derramara su sangre por pecadores tan malos y tan repudiables como somos nosotros. Cómo Él cada día extiende su gracia, nos regala el sol para que nos podamos calentar, nos regala la lluvia para que las plantas puedan crecer y podamos obtener alimentos, nos regala el aire para respirar, nos regala el agua para poder nosotros saciar nuestra sed, nos regala la oportunidad de tener vida, de tener salud, nos da el privilegio de poder ver a nuestros familiares, nos da el privilegio de poder tener su palabra en nuestras manos. Así que, hermanos, somos muy bendecidos, pero no con esto quiero negar las pruebas que estamos afrontando o que tú estás viviendo. Hay valles, hay noches largas de oscuridad, de tinieblas, tormentas tan grandes, gigantes tan enormes, desiertos tan áridos, que aunque Dios nos provee y nos sostiene, pareciera como si no fuera suficiente. Y yo sé, hermano, y te quiero decir, Dios lo comprende. Dios comprende tu dolor. Dios comprende hoy tus lágrimas y mis lágrimas, porque Él sabe lo que pasamos, porque Él se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y comprendió lo que era el dolor humano, aunque Él siendo Dios lo sabe, pero lo experimentó, me refiero a eso, en carne propia. Así que cuando de pronto tú estés pasando, o sea, tú estés diciendo, bueno, Señor, ciertamente tú me has bendecido, me das el alimento, me das la vida, tu creación, me das mi familia, pero Señor, aún en medio de esto estoy triste, aún en medio de esto tengo mi corazón destrozado, aún en medio de esto me siento solo, me siento angustiado, me siento vacío. Tú le puedes decir eso al Señor. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él demuestra su fidelidad al escucharte, que Él demuestra su fidelidad al acompañarte y abrazarte. Porque hermanos, si Él no nos estuviera abrazando en esos momentos, ¿no estaríamos aquí? Tú puedes ver cómo muchas personas ante una crisis, una situación, se quitan la vida. Van y se drogan, van y hacen locuras, cometen locuras. Pero porque estamos aquí, aún firmes en el Evangelio, firmes en la fe, viviendo pruebas porque Él nos ha abrazado. Así que si de pronto en algún momento has dicho, Señor, es que yo no siento tu abrazo, entonces Él te dice, comprendo que no lo sientas físicamente, comprendo que estás acostumbrado a que cuando alguien te abraza, tú sientes en tu cuerpo los brazos, el calor, la cercanía, pero ¿sabes cómo lo puedes sentir? Viéndote que hoy estás aquí delante de mí, viéndote a ti hoy firme acá, a pesar de. El Señor te tiene en sus brazos, hermano. Así que la fidelidad del Señor la puedes ver hoy en medio de. Hermanos, hay noticias que nos llegan como un baldado de agua helada, en momentos que no lo esperábamos, donde todo era primavera y llegó, ¡pum!
como una tormenta repentina. Y aunque esperaríamos una respuesta milagrosa, y me refiero a milagrosa con que fuera repentina, rápida, contundente, el Señor a veces permite que esas pruebas se extiendan porque Él quiere no solo probar nuestra fe y nuestro carácter, no solo moldearnos, sino que Él se glorifique y que podamos estar cerca a Él, podamos desarrollar fe, paciencia, confianza en Él. Así que en medio de ese desierto empezamos a ver pequeños, digo pequeños porque no es el milagro que esperamos, pero empezamos a ver pequeñas muestras del poder de Dios que no son pequeñas. Es cuando, por ejemplo, listo, hubo un diagnóstico, yo estaba sano, mi hijo estaba sano, mi mamá estaba sana, pero apareció este diagnóstico de repente. Señor, no entiendo por qué. Lo correcto sería que no existiera esta enfermedad y todos estaríamos bien, pero listo, está. Pero ¿cómo obra Dios? Bueno, entonces necesitamos ir al médico y listo. Se da una cita que era imposible, primer milagro. Era imposible porque no había cupo en la agenda con ese doctor, se abrió, y con el mejor especialista, y una provisión sobrenatural para el tratamiento, para el medicamento. No, y después de pronto, no, es que no era esto tan grave, sino era algo menos grave, o no, es que de pronto pasó esto, y ahí empezamos a ver a Dios obrando en medio de. Significa que Él está abrazándonos, Él está obrando, pero seguimos en el desierto, seguimos en esa noche larga. Entonces Él nos deja ver su fidelidad y solo Él sabe qué va a pasar y cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Confiar y descansar. Confiar y descansar. Leamos Salmo 103, versículos 8 al 18. Son 10 versículos, los voy a leer de corrido por tiempo, pero usted acompáñeme de manera consciente en su lectura. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Amén. Lento para enojarse, y esto lo dice en varias partes de la palabra, y está lleno de amor inagotable. Y aquí empiezan unas verdades tan hermosas, hermanos. Dice: no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Bueno, voy a hacer pequeñas pausas. A veces tenemos un conflicto con alguien y el enojo dura años, o incluso puede durar toda la vida. No le vuelvo a hablar a esa persona o no me volvió a hablar, pero dice que el Señor no seguirá enojado para siempre. Versículo 10, no nos castiga por toda la lista y el historial de nuestros pecados y no nos trata con la severidad que merecemos. Lo que les dije anteriormente. ¿Qué merecemos? Ir al infierno, pagar por nuestros pecados, pero el Señor no nos lo cobró. Él lo pagó por nosotros. Así que Él no nos trata de la manera en que nosotros lo merecemos. Ante un pecado, lo más correcto sería que cayera fuego del cielo y nos consumiera. Pero no pasa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Fiel a la obra que hizo en la cruz. Fiel al amor que nos tiene. Dice: pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Si en algún momento tú puedes llegar a tocar una nube con tus manos, entonces piensa que así delimitada es la fidelidad de Dios. Es que ni subiéndote a un avión, ni mejor dicho, y listo, si llegas al cielo, entonces toca una estrella. No lo vas a poder. La altura de la tierra al cielo es pues no sé si infinita, pero es impresionantemente grande. Entonces, así dice que es la fidelidad de Dios. No se puede medir. Dice: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. O para usted en su pantalla, oriente y occidente. Si usted en alguna oportunidad va a poder juntar oriente y occidente en uno, entonces significa que Dios así va a volver a traer sus pecados. Acá dice que como está lejos el uno del otro, así están de separados los pecados de Él. O sea, mis pecados están separados de Él. Versículo 13, el Señor es compasivo, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen.
Y esto para aquellos que de pronto en momentos pensamos que Dios es un tirano o está con una bolsa llena de truenos para lanzarnos en el momento en que nos equivoquemos, o está con un radar mirando en qué momento, mejor dicho, ¿no? Sí, Dios es juez, es justo, disciplina, claro que sí, castiga a quienes lo merecen, pero la palabra dice que Él es compasivo, tierno con los que le temen, con sus hijos, los ama. Dios es un Dios de amor. Hermanos, Dios no es un viejito regañadientes por allá, sin sentimientos, sin emociones. No, hermanos, Dios es la persona más hermosa y maravillosa que jamás podremos conocer a otro como Él. Dice, versículo 14, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y de repente morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Hermanos, Él está hablando de fidelidad a sus hijos. Y mira que incluso aquellos que no son sus hijos, sino que son su creación, hablo de las personas no creyentes, aún la palabra dice que Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, justos e injustos. Aún la fidelidad de Dios se extiende hacia aquellos que no la merecen. Bueno, nadie la merece realmente, ninguno la merecemos, pero habla incluso de los paganos, de los impíos, de los pecadores. El sol les sigue saliendo, sigue haciendo lindos días, las plantas siguen dando sus cosechas, etc. Sigue lloviendo para todos. ¿Cuánto más para aquellos a los que le amamos? Y quiero que mientras suena este piano, puedas cerrar tus ojos y pensar en cómo Dios hoy te recuerda que aunque este mundo no sea seguro, que aunque el ser humano por naturaleza falle, que aunque incluso a quienes más has amado y más confianza les has dado te fallen, y que incluso aunque no lo merezcas y no lo merezcamos, el Señor permanece y se mantiene siempre fiel. Y con tus ojitos cerrados escucha estos últimos versículos. Solo escúchalos. Salmo 9:10 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Dios, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Salmos 25:3 parte A dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Salmo 94:14 dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Y como leímos al principio, en 2 Timoteo 2:11 al 13 dice: esto es cierto, si morimos con Él, tenemos la promesa de que viviremos también con Él. Si seguimos constantes, hermanos, a pesar del sufrimiento y lo doloroso que sea, tenemos la promesa de que entonces reinaremos con Él. Esto es para los que niegan al Señor. Si decimos que no le conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si lo negamos, Él nos negará, hermanos. Pero eso no es para nosotros, porque somos sus hijos. Y por último, si dejamos de ser fieles, si en algún momento nos llegamos a comportar mal con Dios, que no debería ser, pero nos puede llegar a pasar como humanos, hermanos, ten la certeza de que Él aún así seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, porque nos prometes tu fidelidad eterna y porque siempre seguirás siendo fiel con todos nosotros. Fiel y siempre fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga y recuerda, Dios siempre es y seguirá siendo fiel para contigo. Un abrazo. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital.
Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.